Señor. Santo eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy comenzamos nuestro nuevo devocional. Vamos por el capítulo 27 del libro de Éxodo. Capítulo 27 del libro de Éxodo. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Allí en las medidas se está refiriendo que sería cuadrado y que iba a medir 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. 4. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aquí estamos viendo las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Aquí nos está hablando del altar de bronce. Del altar de bronce que está en el tabernáculo. Allí estuvimos. Ahora necesitamos entender, ¿verdad? Primero, ¿qué representa el bronce en la Biblia? El bronce, si allí escucharon, todo estaba recubierto de bronce. Y el bronce significa el juicio de todos los pecados de la humanidad. Entonces, el altar de bronce en el tabernáculo, allí en el templo que se estaba construyendo, se usaba para hacer sacrificios por el pecado y para expresar en fuego el juicio de Dios sobre el pecado. Fíjense para qué era el altar de bronce. Para hacer sacrificios por el pecado y para expresar en fuego el juicio de Dios sobre el pecado. Entonces vamos a ver cuáles fueron los diferentes sacrificios que se hicieron allí en el Antiguo Testamento, en el altar. ¿Qué sacrificios se hacían allí? En el Antiguo Testamento habían 5 tipos principales de sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento. Tenemos primero el holocausto, eso lo vemos en Levítico 1, del 6 de 8 al 13, capítulo 8, versículo 18-21. Tenemos también la ofrenda de cereal, lo vemos en Levítico 2, también en capítulo 6, versículo 14 al 23. También tenemos la ofrenda de paz, lo vemos en Levítico 3, capítulo 7 y versículo del 11 al 34. Tenemos la ofrenda por el pecado, que lo vemos en Levítico, capítulo 4 y capítulo 5 del 1 al 13.
capítulo 6 del 24 al 30. Y también tenemos la ofrenda expiatoria. Lo vemos en Levítico, capítulo 5 del 14 al 19 y capítulo 6 del versículo 1 al 7. Entonces, cada uno de estos sacrificios requería ciertos elementos, ya fuera un animal o un fruto del campo, y tenía un propósito específico. La mayoría eran divididos en 2 o 3 porciones. Una parte para Dios, la porción de los levitas o sacerdotes, y si había una tercera porción, esta la conservaba la persona que ofrecía el sacrificio. Los sacrificios en un sentido más amplio se clasifican en ofrendas voluntarias u obligatorias. Entonces, los sacrificios voluntarios era la primera, el holocausto, que era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario. Los elementos del holocausto eran: se ofrecía un toro, una paloma, un carnero perfecto. La carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados. Y esta era la porción de Dios. La piel del animal era para los levitas, que luego podrían venderla para ganar dinero para ellos mismos. La segunda ofrenda voluntaria era la ofrenda del cereal, en la que el fruto del campo se ofrecía en forma de torta o pan horneado hecho de cereales, harina, aceite y sal. La ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado de una libación de un cuarto hin. Eso quiere decir alrededor de un cuarto de galón de vino que se vertía en el fuego del altar. Eso lo vemos en Número 15 del versículo 4 5. El propósito de la ofrenda del cereal era para expresar agradecimiento y reconocimiento a la provisión de Dios e inmerecida benevolencia hacia la persona que realizaba el sacrificio. A los sacerdotes se les daba una parte de esa ofrenda, pero tenían que comérsela dentro del atrio del tabernáculo. La tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz, que consistía en un animal sin defecto de la manada del adorador, o diferentes granos o panes. Este fue un sacrificio de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida. Al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal. Al sacerdote se le daba el muslo derecho. A estas partes de la oferta se le llamaba ofrenda mecida, y la ofrenda elevada porque se mecían o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia. La grasa, los riñones y la grosura del hígado se daban a Dios, se quemaban. Y el resto del animal era para que los participantes comieran, simbolizando la provisión de Dios. La ofrenda de votos, de acción de gracias y la ofrenda voluntaria mencionadas en el Antiguo Testamento eran todas ofrendas de paz. Ahora tenemos también los sacrificios obligatorios. Los voluntarios ya lo dijimos, y ahora están los sacrificios obligatorios. El primero era la ofrenda por el pecado. El propósito de la ofrenda por el pecado era para expiar el pecado y limpiar de toda contaminación. Había 5 posibles elementos en un sacrificio por el pecado: el sacrificio de un becerro, un macho cabrio, una cabra hembra, una tórtola, palomino o flor de harina. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio. Una cabra hembra era la ofrenda por el pecado para la persona del común. La flor de harina era el sacrificio de los más pobres. Un becerro se ofrecía por el sumo sacerdote y la congregación en general. Y así sucesivamente. Cada uno de estos sacrificios tenía instrucciones precisas de qué hacer con la sangre del animal durante la ceremonia.
Las porciones grasosas, la grosura del hígado y los riñones se daban a Dios, se quemaban. El resto del animal se quemaba completamente sobre el altar y las cenizas se lanzaban fuera del campamento en expiación por el sumo sacerdote y la congregación, o se comían dentro del atrio del tabernáculo. Otro sacrificio obligatorio fue la ofrenda por el pecado. Y este sacrificio era exclusivamente un carnero. La ofrenda por el pecado se daba como expiación por pecados no intencionales, que exigía la retribución a la parte ofendida, y también como una limpieza de pecados que contaminaban o de malestares físicos. De nuevo, la grosura, los riñones y la grosura del hígado se ofrecían a Dios, y el resto del carnero tenía que comerse dentro del atrio, del tabernáculo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntan hacia la perfección y el definitivo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como con el resto de la ley. Los sacrificios que se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a venir. La entrega del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él se dio como sacrificio. Eso lo podemos ver en Colosenses 2:17. Hoy los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, reconocemos la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús en la cruz como el único sacrificio necesario, o vamos a decir el último sacrificio, el último cordero que se dio por el pecado, ofrecido una vez y para siempre. Eso lo vemos en Hebreos 10, del 1 al 18. Su muerte abrió el lugar santísimo para nosotros. Eso lo vemos en Hebreos 10, el 19-22. A fin de que podamos entrar libremente a la presencia de Dios y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza a nuestro Señor. Lo vemos en Hebreos 13-15. Entonces, seguimos. Ya estamos viendo que por eso hoy en día, ya nosotros hoy no ofrecemos sacrificio de animales ni nada. El último sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo, el último cordero. El último cordero. Seguimos. 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Hay otro comentario, aquí faltó. Por ejemplo, aquí pudimos ver, ¿verdad? Aquí pudimos ver que los tipos de sacrificios que se hacían, el Señor prácticamente en la cruz de Calvario, Él pagó por completo. No le faltó nada por pagar. No faltó nada por pagar. Él se dio por sí mismo, por nuestros pecados, por los pecados de nosotros. Fíjense cómo el pueblo de Israel tenía que sacrificar para poder recibir el perdón de Dios, para el perdón de pecados. ¿Se recuerdan Job? Él decía la palabra en Job, que él ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos, por si acaso habían ofendido a Dios. Entonces él hacía sacrificios para que Dios le perdonara, porque Job era un hombre justo. Entonces hoy en día, con la entrega, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros no tenemos que ya ofrecer animales. Uno en oración pide perdón a Dios delante de Dios, uno reconoce la falta de nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes no se podía hacer así. Dios, perdóname, pequé. Había que hacer, era un sacrificio, había que ofrecer un animal como lo leímos ahorita. Eso había que hacerlo. Cuando se hacían sacrificios, ofrendas de paz. Ellos hacían ofrendas de paz, era para recibir la paz de Dios en ellos. Pero ya con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros obtuvimos esa paz. La paz de Dios está en nosotros. El Señor la ha derramado en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo.
porque ahora nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo, libre acceso a nuestro Señor Jesucristo. El velo se rasgó, se abrió. Entonces, todas estas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ya eso quedó parte de la ley. Algo que físicamente ya no se aplica. ¿Por qué? Porque ya el Señor cambió las cosas, dando su vida, siendo el último cordero que se entregó por nosotros, redimiéndonos de toda maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza. Nos dio su paz. A través del Señor Jesucristo se restableció la relación que estaba rota entre Dios y el hombre. Había una separación. Pero por medio del Señor Jesucristo ya esa relación se restauró. Ahora nosotros en oración nos podemos acercar al Padre, clamar a Él, pedir a Él y Él nos escucha y nos responde. Antes no, antes tenía que haber un sacerdote. El sacerdote era el intermediario. Ya no. Nosotros directamente. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos convirtió en reyes y sacerdotes. Somos también sacerdotes delante de la presencia del Señor. Porque todos directamente, todos, el que tenga el Espíritu Santo, el que tenga el Señor en su corazón, puede entrar confiadamente y libre a la presencia del Señor, a hablar con Él, a clamar a Él, y Él está allí escuchándonos, porque en nosotros está su presencia, su Santo Espíritu. Pedimos, y así sucesivamente. Dice, versículo 9. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce, los capiteles, y ahí está hablando de los ganchos y anillos de plata. Entonces sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce, los ganchos de las columnas y los anillos de plata. 11. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Ahí en las medidas en el 11, ya se sabe que es 46 metros de largo, sostenida por 20 postes encajados firmemente en base de bronce, y cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 bases. Allí ya se sabe que las medidas eran 23 metros de largo, que estarían sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. 13. Y el ancho del atrio por el lado oriente al este harán 50 codos. Allí está hablando en el 13 de 23 metros de largo. 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 y sus 3 bases. Allí está hablando que la cortina del lado derecho mediría 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. 15. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus cortinas 3 con sus 3 bases. Y que la de la parte de la izquierda iba a medir 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados con 3 bases. 16. Y para la puerta del atrio habría una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 bases.
16. Ahí está hablando de las medidas que eran 9 metros con 20 centímetros de largo, elaborada de lino de tejido fino y adornada con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata, que la sostuviera con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. Ahí está diciendo que todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Y en el 18, la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. 18. Ahí lo que está diciendo las medidas son de 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de tejido fino de lino. Las bases de los postes serán de bronce. Y el 19, que todos los utensilios del tabernáculo, en todos sus servicios y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Allí estamos viendo, ahí leímos lo que fue el atrio del tabernáculo. Recuerden que ayer nosotros nombramos lo que fue el atrio también del tabernáculo, el atrio exterior. Y para que más o menos tengan una idea, recuerden que estuvimos comentando, ¿verdad? Que el tabernáculo consistía en 3 divisiones, para recordarles un poquitico, que para atravesar hasta llegar hasta la presencia del Señor, primero estaba el atrio exterior, que es donde estamos ahorita viendo el altar de bronce, que es lo que estamos estudiando ahorita, el altar de bronce. El altar de bronce estaba en el atrio exterior. Vamos a decir, para que entiendan el mismo ejemplo que les había dado ayer. Imagínense la casa, una casa, y la casa tiene su cercado, su cerca, y terreno adentro. Está la casa, tiene terreno, y su cerca, por supuesto, ¿no? Su cerca. El altar de bronce estaba en el terreno adentro. No adentro de la casa, sino en el terreno. Está la cercado, ¿verdad? Está toda la casa cercada. Adentro en el terreno estaba el altar de bronce, que es lo que estamos estudiando ahorita. Entonces, después del altar, el altar se le llamaba el atrio exterior, que es donde estaba el altar de bronce. Después venía el lugar santo, que ya es parte de la casa, y el lugar santísimo. Recuerden que eso lo mencionamos ayer. Entonces, allí estamos lo que es estudiando ahorita, la parte conforme al capítulo, el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Entonces seguimos. Y lo que estuvimos ahorita mencionando fue la construcción, la parte, vamos a decir lo que pudiéramos llamar, para que entendamos mejor, lo que es la parte del atrio, lo que es la parte de afuera, vamos a decir el cercado, las bases con las cortinas. Colocaban bases que eran las bases, y entre base y base estaban las cortinas. Y así fue construido para que tengan más o menos, se imaginen, lo que es la parte de la cerca, vamos a llamarlo que así, para que muchos entiendan. Lo que es la parte de la cerca, sería la protección, la parte de la cerca. Allá adentro estaba lo que era el tabernáculo. Y la parte del atrio exterior, allí estaba lo que estamos ahorita estudiando, el altar de bronce. Entonces seguimos. Viene la parte de el aceite para las lámparas, versículo 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y el tabernáculo de reunión en el tabernáculo de reunión, afuera del velo,
que está dentro del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí nos está hablando, fíjense, que era necesario el aceite para las lámparas. Tenían que estar, dice aquí, eran primero que tenían que ser de aceite puro de oliva, machacado, para el alumbrado, para que ellas ardieran continuamente. Y habla también que tenían que estar desde la tarde hasta la mañana. Ellas encendidas desde la tarde hasta mañana, hasta la mañana. Fíjense que esto era algo físico, algo físico. Entonces, ¿qué representa el aceite hoy en día? ¿Qué representa ese aceite? La unción, la presencia del Espíritu Santo. La unción, la presencia del Espíritu Santo. Como nosotros, fíjense que ellos tenían que estar llenas, esas lámparas tenían que estar llenas. Ahí lo dicen, tenían que estar llenas, ardiendo continuamente, dice la lámpara en el versículo 20. Y eso no está lejos de hoy en día. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese aceite en nosotros, esa presencia del Espíritu Santo, tiene que estar ardiendo día y noche. Esa presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros buscamos ese aceite? ¿Por medio de qué? Hoy en día de la oración. En los tiempos bíblicos, Antiguo Testamento, ellos tenían que buscar ese aceite. Es el aceite de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, colocando lámparas, algo físico, algo natural. Tenían que colocar allí las lámparas, tenían que estarle echando aceite y que tuvieran esas lámparas encendidas continuamente. Hoy en día, nosotros somos ¿qué? Como estas lámparas. Y ese aceite tiene que estar en nosotros encendido continuamente. Esa presencia del Espíritu Santo. Eso lo vamos a obtener es que por medio de la oración, por medio de la búsqueda al Señor. Una persona que no ore absolutamente nada. Una persona que no tiene aceite, no tiene el Espíritu Santo. Porque se muere. Imagínense la lámpara seca. Y la lámpara no tiene una gota de aceite. Nada. ¿Qué va a hacer esa lámpara? Recuerden el pasaje bíblico de las 10 vírgenes. Las 5 insensatas. ¿Qué pasó con esas 5 insensatas? Les había acabado el aceite, no tenían aceite. Entonces pidiéndole a las prudentes. Fíjense la palabra, las prudentes. Ellas eran prudentes. Hoy en día el Señor nos llama a todos a ser prudentes. Nosotros sabemos que tenemos que tener nosotros una disciplina, tenemos que tener comunión con el Padre, comunión con el Señor. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. La palabra del Señor dice orar sin cesar. El que no tenga una vida de oración no está en nada. Todo se consigue a través de la oración, orando, intercediendo, guerreando. Nosotros estamos conectados con Dios a través de la oración. Una persona que no ora en ningún momento se seca, el aceite desaparece. Si tenía un poquito de aceite porque medio oraba y la persona ya deja de orar, definitivamente el aceite desaparece. ¿Qué pasó con esas 5 insensatas cuando no tenían aceite? Es como si se hubiesen desprendido de Dios. Dice la palabra del Señor, separados de mí nada podéis hacer. Cuando no hay aceite, porque no oro, porque no busco al Señor, nada. Se seca la lámpara, ya se seca. No hay aceite, no hay presencia de Dios. ¿Y qué pasó con las 5 insensatas? Llegó, las puertas se abrieron. Llegó el Señor, las puertas se abrieron. ¿Y quién quedó afuera? ¿Las prudentes o las insensatas? Las insensatas, las que no tenían ni una gota de aceite, porque se les habían acabado. Y ya fueron las que se quedaron afuera. No entraron al reino. Se quedaron afuera. ¿Para dónde? Para el crujir y lloro.
porque no tuvieron pegadas del Señor, no tuvieron allí todos los días velando, como dice la palabra, velando y orando. No sabéis cuándo venga el Señor. Velar y orar, velar y orar. Entonces ahí estamos viendo la importancia de la oración, la importancia de que cada persona es responsable de tener llena su lámpara. Físicamente aquí había que llenar las lámparas y tenían que estar ardiendo constantemente allí. Ahí había que estar pendientes. Pero ya eso ya hoy en día nosotros no tenemos que buscar lámparas y mantenerlas allí, no. Ahora somos nosotros los que tenemos que estar pegados al Señor. Ahora somos nosotros los que tenemos que estar buscando ese aceite a través de la oración, la llenura del Espíritu Santo. Eso es responsabilidad de cada hijo e hija de Dios. Tenemos que buscar esa llenura y que procurar que siempre nuestras lámparas estén llenitas, llenitas de la presencia de Dios, de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo, siempre, constantemente. Nosotros tenemos que estar ahí constantemente llenas de esa unción, de esa presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo, constantemente, constantemente. Dice la Biblia que el que mire, el que crea que esté bien, que no caiga. Nosotros no podemos confiarnos. Nosotros tenemos que estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Así dice la palabra de Dios. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que obedecer a Dios en todo. Sí. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Todo lo que ahí está escrito, nosotros debemos de cumplirlo en obediencia. Poner siempre a Dios de primer lugar, honrándole a Él en todo. Congregándonos, orando, teniendo una vida de oración, de lectura, meditación en la palabra. Tenemos que ayunar. Tenemos que buscar al Señor de diferentes maneras. Vigilia. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que estar disciplinados en todo esto. Porque supuestamente un hijo, una hija de Dios que no ore, que no tiene nada de aceite. Ahí está, ahí enseña la Biblia. ¿Qué pasa con las personas cuando dejan de orar y no tienen aceite ni una gota? Ahí está el ejemplo de las vírgenes insensatas. No tenían una gota de aceite y se quedaron afuera. Cuando el Señor Jesús vino, se quedaron afuera. Entonces no nos dejemos llevar que lleguemos a ese límite. Así como nosotros nos preocupamos por comer, alimentar nuestro cuerpo 3 hasta más veces al día, nosotros tenemos que estar preocupados por llevar una vida de oración. Porque eso va a depender también la parte de nosotros espiritual, de que estemos vivos espiritualmente. Una persona que no ora muere espiritualmente, sin aceite, sin nada. Ahí vieron las 5 vírgenes que se quedaron afuera. Muere espiritualmente, porque se separa del Señor. No ora, y no ora menos vale la palabra. Entonces así una persona no puede vivir. Así como nosotros comemos para vivir físicamente, para que nuestro espíritu viva, para que nosotros estemos vivos espiritualmente, tenemos que alimentarnos a través de la palabra, alimentarnos a través de la oración, para que cuando venga el Señor por nosotros, seamos como esas vírgenes prudentes. Estos son tiempos que nosotros tenemos que prepararnos. El que casi no está orando, bueno, póngase las pilas. Pida perdón al Señor por no estarlo buscando como debía de buscarlo. Póngase a cuenta con el Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Señor, perdóname, yo he estado en esto, he estado haciendo aquello, yo me arrepiento por completo, ayúdame porque voy a comenzar a hacer lo correcto. Voy a comenzar a buscarte. Y usted comience. Después que usted se ponga a cuenta con Dios, se limpie, usted comienza a buscar de verdad. Comienza a tener una vida de oración, de búsqueda hacia Él. Apártese de lo malo, y de su vida todas aquellas cosas que Dios aborrece, idolatría, las vanidades de este mundo. Comienza a limpiarse a través de la palabra. Y usted va a ver que usted va a ser como esas vírgenes prudentes, que cuando venga nuestro amado,
usted va a estar ya preparada para irse. Pero todo el que no esté preparado, lamentablemente se queda. Porque las insensatas no estaban preparadas, por eso fue que se quedaron. No tenían ese aceite en las lámparas. Entonces aquí estamos viendo la importancia de estar pegadas al Señor Jesucristo, de estarlo buscando en oración, porque una persona que no ore absolutamente nada se muere espiritualmente. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, justo, verdadero. Gracias, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, honra, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias por hablarnos. Te pedimos que sea tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Ayúdanos a ser, oh Dios, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que todo lo que vayamos aprendiendo lo apliquemos a nuestra vida, lo digamos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.